Si durante la noche alzas la vista a la bóveda celeste, encontrarás una infinidad de estrellas que el ser humano ha hecho suyas. ¿Reconoces esta constelación? Te sonará si te digo que es la constelación de Tauro. Si nos fijamos en uno de sus extremos, podemos descubrir un cúmulo de estrellas llamado el cúmulo de las Pléyades, o de las 7 hermanas. Es el cúmulo estelar que mejor se ve desde la Tierra. Su nombre, las Pléyades, proviene de la mitología griega clásica, haciendo referencia a las 7 ninfas, que eran hermanas, y acompañaban a Artemisa, diosa de la caza. Uno de los poemas de Safo dice así: se ha ocultado la luna, también las Pléyades. Es la medianoche y las horas se van deslizando, y yo duermo sola. Muy buenas familia, mi nombre es Dani y bienvenidos a mi canal, un canal de poesía y muchos otros temas que iré tocando, de cultura, arte. Hoy os quiero hablar sobre Safo de Mitilene, o más conocida popularmente como Safo de Lesbos. La vida de esta poeta suele ser algo enigmática, ya que su paso por el mundo ha quedado débilmente registrado, así que su vida personal, emocional, se conoce sobre todo a partir de sus poemas. Nació y vivió en el siglo VII a.C., en la isla de Lesbos. Por eso se le conoce como Safo de Lesbos, o Safo de Mitilene, porque vivió en la ciudad de Mitilene. La isla de Lesbos está ubicada en el mar Egeo, y allí Safo fundó una academia en la que instruía a chicas jóvenes en diversas disciplinas artísticas, como puede ser la danza, la escritura, la música y, por supuesto, la literatura y la poesía. Por cierto, cuando hablamos de una mujer que escribe poesía, ¿cómo se llama? ¿Poeta o poetisa? Pues las dos opciones son válidas. Es una verdadera lástima, pero nos han llegado muy pocas referencias de su obra, solo algunos fragmentos y además de fuentes indirectas de gente que copiaba sus textos para conservarlos. Su obra estaba muy reconocida en el mundo cultural. De hecho, en la Biblioteca de Alejandría se guardaban nada más y nada menos que 9 volúmenes de su obra, que se copiaban, se traducían y se estudiaban. Pero en el año 1073, al Papa Gregorio VII no se le ocurre una mejor idea que mandar quemar toda su obra, porque decía que sus manuscritos eran inmorales, decía que incitaban al pecado. Su poesía era lírica, es decir, que estaba concebida no solo para recitarla, sino para ir acompañada de música, incluso para cantarla. Concretamente, Safo acompañaba sus poemas con una lira. Se cree que inventó, o por lo menos popularizó, la llamada estrofa sáfica, bautizada así por ella, claro. No quiero ponerme demasiado técnico, ¿vale? Solo decir que la estrofa sáfica se compone de 4 versos sáficos y un pentasílabo. Que vale, bien. ¿Y qué es un verso sáfico? Pues agárrate fuerte. Según la RAE, en la poesía griega y latina, verso compuesto de 11 sílabas distribuidas en 5 pies, de los cuales son, por regla general, troqueos el primero y los 2 últimos, espondeo el segundo y dáctilo el tercero. ¿Te ha quedado claro? Bueno, no te preocupes, a mí tampoco. Pero aquí tienes un ejemplo de interpretación de estrofa sáfica, que escribió en este caso Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Safo es una de las pocas voces femeninas que hemos recibido de la antigüedad. Aunque es muy pronto para hablar de feminismo, sí que se puede decir que la poesía de Safo es una poesía femenina. Obviamente me refiero al concepto de femenino dentro de ese contexto histórico concreto, teniendo en cuenta los estereotipos culturales del momento, que no son tan diferentes de los de hoy en día, sinceramente. La dominación cultural masculina en la Grecia clásica se caracterizaba en las creaciones poéticas, en las que se resaltaban las gestas militares, la violencia de las guerras, lo épico, la lucha contra criaturas monstruosas, la rivalidad política. La épica era lo importante. Safo de Lesbos se enfrenta a estos preceptos y se dedica a elaborar una poética mucho más intimista, mucho más personal, mucho más emocional. Es una poesía sincera, sencilla. Al ser poemas escritos en griego antiguo, concretamente en dialecto eolio, existen distintas versiones traducidas al español para un mismo poema, cosa que no es algo malo, al revés. Esto enriquece mucho más la obra. En este poema he marcado con colores las referencias a los sentidos, a las sensaciones. Con color rojo, el dolor más agudo, más destructivo. En azul, el dolor más lánguido, más triste. Y en verde, las sensaciones positivas del amor. Como podemos ver, Safo vive de forma extrema, y esto lo evidencia con palabras y expresiones
relacionadas con los sentidos y las sensaciones excesivas. El amor es intenso, le golpea, le quema, le consume, le angustia, le hace perder el control, como se aprecia en estos versos, que casi los podemos sentir en nuestra propia carne. Te deseé ardientemente, y helaste mi corazón, encendido en deseo. Su poesía es amorosa, sí, pero es un amor que duele. Ahora vamos a tocar el tema por el que se conoce más a Safo. Leamos los primeros versos de este poema. Tú, la de hermoso rostro, comparable al de una diosa, escuchando tu canto, me llenaba de dicha el alma entera. Ahora entre todas las mujeres ella es la más bella, cual la luna al ocultarse al sol. Efectivamente, le está escribiendo a una mujer, y es que uno de los elementos más característicos de la obra de Safo es justamente este, que escribía a otras mujeres, escribía sobre el amor que sentía hacia sus pupilas. Sí, a las chicas que les daba clase, pues se enamoraba de ellas e incluso tenía relaciones con ellas. De hecho, de aquí proviene el término lesbiana, de Safo, porque venía de la isla de Lesbos. Lesbos, lesbiana. Y de hecho, un sinónimo de la palabra lesbiana que no se utiliza demasiado es el concepto del safismo, o algo sáfico, algo relacionado con el amor entre dos mujeres. Y sí, obviamente viene también de esta poeta. Es decir, que el legado de esta poeta, por lo menos, ha llegado hasta nuestros días, aunque sea en nuestro vocabulario. Ahora bien, ¿esto era algo tan rompedor? No exactamente. La homosexualidad no estaba tan capada como en tiempos posteriores, dominados por el cristianismo. Entonces, en esta época, la homosexualidad estaba un poco mejor vista que en la época medieval, por ejemplo. En muchas historias, mitos, narraciones encontramos personajes homosexuales. No es nada raro. Por cierto, Safo no era lesbiana, era bisexual. Le gustaban tanto los hombres como las mujeres. Aunque sí que es cierto que lo que más ha trascendido han sido sus poemas lésbicos, y se ha convertido en un verdadero símbolo del amor entre mujeres. Algo interesante es que Platón definió a Safo como la 10ª musa. Las musas eran las 9 divinidades que inspiraban a los artistas. Somos las musas, diosas de las artes. Lo dijo alegando a que la poesía lírica de Safo era verdaderamente inspiradora. De hecho, la palabra música viene del concepto griego, musiké, que significa el arte de las musas. Este poema es la oda a Afrodita, o el himno de Afrodita. Es de hecho el poema más famoso que tiene Safo de Lesbos, por una razón muy sencilla, porque es el único que nos ha llegado prácticamente entero. Consiste en una súplica, en un ruego de la poetisa a la diosa Afrodita, para conseguir el amor. He vuelto a marcar con colores las partes más intensas que apelan a los sentidos, a las emociones, al dolor del amor. He marcado en amarillo las partes más maravillosas, más idílicas. Antes acude como en otros días, mi voz oyendo y mi encendido ruego. Safo nos está diciendo que es bastante común que ella busque los favores de esta diosa para conseguir el amor. Vamos, que Safo quería ligar con alguna chica o con algún chico y buscaba un atajo, un camino fácil que era rezar a las divinidades para ver si le hacían caso. En este poema, la aparición de Afrodita me encanta, es maravillosa. El áureo carro que veloces llevan lindos gorriones sacudiendo el ala al negro suelo, desde el éter puro, raudo bajaba. ¿O no es fantástica la imagen de Afrodita en un carro tirado por gorriones, por una inmensidad de gorriones bajándola del cielo? Arde de nuevo el corazón inquieto. ¿A quién pretendes enredar en suave lazo de amores? ¿Quién tu red evita? Mísera Safo, que si te huye, tornará tus brazos, y más propicio ofreceráte dones, y cuando esquives el ardiente beso, querrá besarte. Vamos, que básicamente el poema es Safo diciendo estoy desesperada, por favor, quiero conseguir a esta persona, y Afrodita diciéndole vale, de acuerdo, una vez más te voy a ayudar. Ya está. Básicamente es eso. Cuenta la leyenda romántica, y digo leyenda porque seguramente no es verdad, que Safo se enamoró perdidamente de un hombre llamado Faón. Era un amor no correspondido. Y Safo, en su línea de siempre, sufrió tanto que subió hasta un acantilado en la isla de Leucade, y desde allí le dio un beso a su lira, que era su instrumento preferido, y acto seguido se lanzó al vacío, acabando con su vida. Se ha ocultado la luna, también las Pléyades. Es la medianoche y las horas se van deslizando, y yo duermo sola. Llegamos al final con los mismos tristes versos del principio, pero algo ha cambiado. Ahora sabemos que Safo ya nunca más dormirá sola. Le acompañará todo el amor que las personas, sobre todo las mujeres, se regalan cada día.
Y si tenemos la oportunidad de ver el cielo nocturno plagado de estrellas, siempre podremos buscar a la luna y a las Pléyades. Y si aún no se han ocultado, dedicarle un instante a la memoria de una de las poetas que más intensamente ha amado.